El mundo cambia y se actualiza. Nosotros también. Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis presentada en Línea Directa. Te conectamos al análisis del tema del día, la información relevante de Sinaloa, México y el mundo en la nueva mesa de análisis. Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa en este miércoles 7 de mayo, saludando en la mesa esta mañana en la primera emisión de Línea Directa a nuestra compañera y compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para la compañera, para los compañeros y un saludo muy especial para quien nos escucha en Campo 38, Víctor. A ver, municipio de... Guasave, no, Ahome, Juan José Ríos. Juan José Ríos ahora. Ya, sí, es que ya andaba yo perdido. Sí, Juan José Ríos. Campo 38. Campo 38, sí. Sí, muchos saludos. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y, por supuesto, al equipo. Acá estamos con Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Buenos días, Víctor, a la mesa de la producción y hello, estimada audiencia, hoy miércoles. Armando Ojeda, buenos días, bienvenido. Buenos días, compañero Víctor Torres, chicos, compañeros de la mesa, acá en la producción, son unos guerrerazos, Víctor. Un saludo especial a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, más allácito de nuestras fronteras, que hay muchísima gente, Víctor, atenta con nosotros aquí, fíjate. Y nosotros muy agradecidos porque además están compartiendo esta transmisión en vivo con sus contactos y conocidos. Un tema que nos pidieron. Vamos a hablar hoy de clases suspendidas por miedo en este entorno de inseguridad, que no es lo mismo, me decía ayer una persona, vivir en Culiacán que vivir en Los Mochis. Tuve que aceptar porque hablaba del tema de la seguridad, eso no se discute, ¿sí? Lo que ha pasado y está pasando en el centro y parte del sur del estado, centro-sur del estado, pues no se compara con la tranquilidad de la que sigue gozando hasta ahora y esperemos que esto continúe mucho más. El norte del estado, de Guasave hacia el norte, y en el centro norte, pues ahí por ahí algunas comunidades que pues ya les llegó también ahí los brotes de violencia provocados por estos enfrentamientos. Pero ayer hubo suspensión de clases en Guasave y en Los Mochis por mensajes que empezaron a circular, audios en redes como WhatsApp, donde se alertaba de la supuesta presencia de grupos armados y hay una serie de situaciones que no vamos a repetir aquí. Pero esto generó de esa inseguridad que no existe al nivel de otros municipios. De la gente de Los Mochis, de Guasave, del Fuerte, no nos dejarán mentir, no para nada, no se parece. La situación es muy distinta, pero el miedo ayer se sintió igual. Tanto que en algunas escuelas ya estaban en clases y los maestros y algunos padres de familia llegaron para desalojar planteles. Y vamos a ver con esto, Jesús, decisiones provocadas sin protocolos, con el temor de lo que supuestamente está pasando, y siguen las redes sociales desgraciadamente generando todo esto. Sí, claro, y es que las redes sociales le ganan a la autoridad, porque la autoridad tampoco sale a decirlo, y lo digo en particular a la Secretaría de Educación Pública. Mira, es la Secretaría de Educación Pública quien puede suspender o no las labores en función de lo que diga Protección Civil o la Secretaría de Seguridad Pública o digamos el grupo técnico encargado de la seguridad, ¿no? No sale la Secretaría de Educación Pública y entonces, a ver, como bien comentas, no es lo mismo el norte del estado que el centro, que el sur. A ver, en Escuinapa era imposible que pudiera haber clases en la sindicatura de Teacapán, en la Isla del Bosque y en comunidades que estaban pasando momentos muy difíciles desde el fin de semana. Es decir, pero tampoco vimos a la autoridad decir, a ver, en los municipios de fulano, fulano y fulano, en las sindicaturas de tal y tal, se suspenderá clases para resguardar la integridad de los alumnos y las alumnas. No, entre el vacío se generan estos rumores, salen estos grupos de WhatsApp, videos de Afganistán diciendo que es Sinaloa y todo lo que ya sabemos. A ver, y es que esta desinformación ni siquiera es propia de padres de familia. Hasta los medios de comunicación contribuyen dando por válido una serie de videos que no tienen origen claro y que dicen está pasando en la Sierra de Concordia, está pasando en la Sierra de Lota, está paseando en cualquier parte de Sinaloa, y entonces eso
permea, por supuesto, en el ánimo de los padres de familia, que lo que queremos es mantener a nuestros hijos seguros. No hay una autoridad que diga las cosas en concreto, me refiero a la Secretaría de Educación Pública, donde sí se suspenden clases, donde no se suspenden clases, y entonces pues esta rumorología corre y cunde con el temor que todos tenemos. ¿Qué tanto influyen las redes sociales? Estoy yo aquí revisando las redes y todo el mundo está en las redes sociales. En la toma de decisiones en las escuelas hoy en día, son algunas de las preguntas que vamos a ir respondiendo. Y por supuesto, adelante con sus comentarios. Nos interesa saber qué percibe usted de esta situación en el lugar donde se encuentre. Y vamos contigo, Araceli. Sin duda, el sector educativo ha sido uno de los más afectados en esta crisis de violencia. Recurrentemente se suspenden clases, con toda razón. Las madres de familia, los padres de familia no llevan a sus hijos a la escuela cuando se presentan hechos de violencia. En educación básica, por ejemplo, las directoras, los directores de los planteles tienen facultades para suspender actividades y los acuerdan con sus superiores inmediatos, en este caso con los supervisores escolares. En el caso pues de las universidades es diferente, como la UAS, la UADO, pues tienen la autonomía para tomar sus propias decisiones en materia educativa. Y bueno, habría que preguntarnos qué criterios deben existir para hacer frente a estos hechos por parte de la CEPIC. Ayer martes, por ejemplo, la CEPIC determinó que habría clases en Mocorito y en Guamúchil, pese a los graves hechos que se presentaron el lunes. Y a esto, pues, ¿qué sucedió? El ausentismo se hizo presente, fue total, era de esperarse. Me parece que la CEPIC debiera de realizar un estudio muy serio, un diagnóstico para evaluar qué tanto ha sido la afectación del aprendizaje de niñas, de niños, de jóvenes. Esto sería muy importante conocerlo, es fundamental. La suspensión de clases, la verdad es que va a continuar mientras persista esta violencia criminal. Y ante esto, pues sale sobrando cualquier protocolo que se busque regular, porque, bien lo decían hasta en los comentarios al iniciar el noticiero, un padre de familia, vale más perder un día que perder la vida. Y ante esta situación, vale más perder las clases que perder la vida. La vida es lo más preciado que tenemos actualmente. Bien, vamos contigo, Juan. Pues es un tema, en este caso me voy a poner en favor de la gente que no manda a sus hijos a la escuela, sea por rumores en redes sociales, por algo muy sencillo y de entender. No tenemos la menor idea de dónde van a correr los balazos, por más que digan, es que está sucediendo acá, no se sabe dónde se van a mover, porque la autoridad no tiene idea, nosotros tampoco tenemos idea. Y las redes sociales, pues mitote lo que sea o no, pues es lo poco que tenemos para podernos defender de la desinformación o la información o la media información. El gobierno, por ejemplo, por ahí dice, es que nada más hay balazos aquí, no allá. ¿Y cómo sabe que no se van a mover? Si no tienen idea, no saben por dónde. Si supieran ya lo hubieran parado. Pero como no tienen idea, pues evidentemente la violencia se mueve, ¿no? Y pues más vale creerlo que averiguarlo. Entonces, en esta ocasión, pues qué bueno que los papás tomaron la decisión sensata en lo que vemos que sucede, porque es eso, no sabemos la incertidumbre. Y por más que ahorita decías, Víctor, que no ha llegado la violencia del norte, a ver, se fue corriendo, hombre. Empezaron en Angostura, Guamúchil, Mocorito, luego vimos en Guasave. Si dicen que va para Mochis, En Guasave no, ¿eh? a ver, No, en la carretera municipio de Guasave hubo bloqueo de carreteras. Municipio de Guasave Sí. hubo bloqueo de carreteras. Y si vas viendo que se está moviendo la situación al norte y vives en los Mochis, ¿qué dices? Pues sí, evidentemente no voy a mandar a mis hijos a la escuela, por más que digan que los balazos están a 100 kilómetros al sur, no me importa, lo estoy viendo. Esto es porque no se ha detenido la violencia y sigue la violencia dando y va a seguir, porque es como el cáncer, si no retiras el tumor eventualmente era metástasis y se irá todo el cuerpo, es lo que está pasando en Sinaloa. El tumor ya te hizo metástasis y está por todos lados. Si tú vives en el sur, en Escuinapa, y estás viendo que se mueve, si vives en Rosario dices, pues no voy a mandar a mis hijos. Oye, ustedes Escuinapa, no me importa. Yo estoy viendo que están tapando carreteras, estoy viendo que están quemando. La razón y el sentido común me dice que no lo tengo que hacer. Entonces, por lo pronto, por más autoridad ahí sí que me digan, es que los balazos no están en tu zona, yo le diría a la autoridad, pues me vale, no los mandaré. Esa es tu opinión personal. Y preguntémosle a la gente a ver qué dice. Vamos a ver, ¿qué dice Armando? Vamos contigo. Es que si nos atenemos a tomar una decisión para no llevar a los niños a la escuela,
si nos atenemos a que puede ocurrir un hecho delictivo, pues se suspende la clase, no va a haber. No, pues ya no lo vas a ver en todo el año. No lo vas a ver en todo el año. Sí. Llevamos 9 meses con ya tendríamos 9 meses con las clases clases suspendidas. No podemos estar sujetos a lo que pueda ocurrir, sino lo que está ocurriendo y en el entorno en que está ocurriendo y las circunstancias que envuelven el hecho. Por supuesto que entendemos y estoy de acuerdo completamente con los padres de familia cuando hay un hecho y un riesgo evidente para los niños. ¿Por qué? Porque hay que cuidarlos. ¿Quién los cuida? Los padres, primeramente, la familia. ¿Por qué? Porque el dolor por la muerte de un niño o una niña es inconmensurable, es inmenso, es inmedible. Y no se puede dar un padre de familia el lujo, no el lujo, o caer en ese rol de tener que soportar ese dolor de la pérdida de un hijo, como ha ocurrido ya desgraciadamente en este México ensangrentado por la violencia que estamos viviendo. Y ayer dos niñas en Badiraguato. Sí. Eso es terrible, es dolorosísimo. Entonces, esas heridas que causan en el alma de la ciudadanía, lo que hace que se genere y florezca la incertidumbre. Hoy es decir que en Badiraguato hubo 2 niñas asesinadas que en fuego cruzado cayeron. Entonces, la incertidumbre, el miedo y el terror a que te pueda ocurrir algo parecido te hacen tomar medidas drásticas y decir, yo no voy a mandar mis niños a la escuela. Por supuesto, tú te preguntabas, Víctor, las redes sociales generan en gran medida esa percepción del miedo. A través de las imágenes y videos que se dejan sentir en las redes de internet, en todas las redes de internet, las plataformas en todos lados, cuando está ocurriendo un hecho o cuando ya ocurrió. Si, por ejemplo, aquí en Culiacán, vamos a poner ejemplo, cuando está más dura la violencia, en la entrada sur de Culiacán o salida, como quiera que sea, ocurrió un hecho, una balacera, reportan inmediatamente en las redes, hay una balacera, tengan cuidado, no pasen por acá. En el norte replica, ya viste, hay una balacera. Entonces acá, a varios kilómetros de distancia dentro de la misma ciudad, también el mismo miedo lo están sintiendo y hace que tomen medidas las personas, los padres de familia, para no llevar a los hijos. ¿Por qué? Porque está ocurriendo una balacera. Bien. Bueno, ya empieza a distorsionarse la información, porque ya hay personas que empiezan a mandar audios sin tener la información verificada. Lo que pudo haber sido una balacera terminó, en un incidente menor, pero ya corrió en redes sociales y esa percepción generó el miedo y se tomó una decisión con base en información falsa o no cierta del todo. A eso nos referimos. Sí, en ese sentido ya hay algunas opiniones, pero vamos contigo, Jesús. Imagínate, Sí. en Teacapán, Víctor, hay un set del mar, hay una preparatoria de la UAS, una extensión, hay como 4 primarias, 3 kinder, entonces 10 escuelas, vamos a poner 10 escuelas públicas de kinder hasta preparatoria. Y pues en un hecho violento se paran las clases en esas 10 escuelas. Pero si cunde la información y se traslada al municipio, ya a la cabecera municipal, ahí se te van 50 escuelas. Si cunde para el Rosario o para cualquier otro municipio, pues ahí te van otras 70 escuelas o más. Y si llega a Mazatlán son 650 escuelas las que paran clases nada más por la desinformación. ¿Qué se debe hacer? Bueno, pues que la autoridad, la única facultada para poder suspender clases, me refiero a educación, a primera educación primaria, secundaria y kinder, pues nos diga, a ver, la situación está focalizada en tal lado. A ver, de que llegue el hecho de violencia desde Teacapán hasta Mazatlán, parando 750 escuelas en el camino, hay una diferencia bien grande, ¿no? Evidentemente. Y además de que siempre que hemos visto que estos brotes de violencia se dan, pues por fortuna, nunca hemos visto que el ataque sea directamente a escuelas o a centros de educación. Es decir, creo que sí tiene que la autoridad ser muy clara en tanto a dónde sí y en dónde no. Ahora, con esa misma claridad, no tratar de minimizar las cosas y decir, efectivamente, en el municipio de Escuinapa, en las localidades de Cristo Rey, Teacapán y la Isla del Bosque, se tiene una situación que obliga a los padres de familia a no presentar a sus hijos a las clases. No así en el resto de comunidades o en el resto de municipios. Si con esa claridad hablaran, estoy seguro que los padres de familia con esa referencia ya pudiéramos valorar si es que sí o no. Lo mismo cuando pasa un hecho de violencia en la ciudad. Sí. Como bien comenta Armando, oye, todos los días está habiendo ataque a negocios, balazos, robo de comercio, todo, y las escuelas han seguido pues su curso.
Si pasa en particular en el entorno, por ejemplo, cuando encontré una camioneta con explosivos afuera de una institución de educación primaria, según entiendo, se suspende la clase en esa escuela de educación primaria, no en el resto de las escuelas, porque no están dejando carros bomba por todos lados. Es decir, hay que tener también esa sensatez para saber a dónde sí y a dónde no van los alcances de esta violencia que, por fortuna, hasta este momento no está dirigida a estudiantes, a padres de familia de manera generalizada. Sí, no directamente. No directamente. Bien, bueno, hay que aclarar, ayer en el caso de Ahome, Guasave y El Fuerte, las autoridades de seguridad pública salieron de inmediato, consultadas por algunos medios, entre ellos Línea Directa, inmediatamente aclararon. Y habían verificado, habían enviado personal a las zonas donde decían que había grupos armados y no hay nada. Pedimos a los padres de familia que no se alarmen, son falsos mensajes que están en redes sociales, verifiquen antes de tomar decisiones. En los 3 municipios que comento, las autoridades aclararon puntualmente, hicieron recorridos, no se encontró absolutamente nada. Entonces, ¿por qué hay personas que siguen enviando o grabando mensajes de audio? Esto ya requiere una especialidad, no sé, psiquiatría o algún psicólogo, un psicoanalista que nos pudiera explicar qué es lo que pretenden, qué buscan este tipo de personas al grabar audios y mandar este tipo de mensajes que son evidentemente falsos en estos municipios donde no ha ocurrido violencia, como Culiacán o incluso Guamúchil, ya un poco más cerca hacia el norte del estado. Bueno, vamos a... ¿Por qué no? Me dice aquí una persona, ¿por qué la ciudadanía prefiere creer en las redes sociales aunque le estén mintiendo y salga una autoridad y diga no hay nada, y no creen en la versión de la autoridad que está ya verificada con personal en el lugar de los hechos donde dijeron que había cierto hecho de delincuencia? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, vamos a hablar de esto cuando ya estemos de regreso. Vamos a la pausa en radio, estamos en la mesa de análisis. Estamos hablando de suspensión de clases por miedo, falta de protocolos, ¿sí? Redes sociales en donde circulan este tipo de mensajes, ¿qué tanto influyen? Es el tema en la mesa. Nos quedamos aquí en redes sin comerciales. Volveremos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Bien, aquí seguimos, le damos vuelta a la mesa. Estamos con audio ambiente. Si usted lo escucha un poco diferente, es porque estamos en el corte comercial, aquí a través de redes sociales. Araceli, vamos contigo. Bueno, en muchas regiones del país, sobre todo en Sinaloa, la verdad es que el tema de la violencia está dejando una huella muy profunda. Y la verdad vivimos una situación de pánico, una situación de miedo. Tú lo comentabas muy bien en tu columna, Víctor, cómo esta psicosis colectiva y que tienen hechos. Por ejemplo, no podemos normalizar estos 8 meses que llevamos, sobre todo Culiacán, viviendo en un clima de violencia, y cómo también esto permea a otros municipios. Y cómo también, imagínense todos los padres, las madres de familia, las maestras, los maestros que están escuchando audios, y cómo las niñas y los niños escuchan conversaciones, escuchan pláticas. Primero no hallaban cómo explicarles lo que estaba pasando en las escuelas, ahorita ya vienen para acá. Entonces imagínense el clima de psicosis, de inseguridad que se está viviendo en las familias. Y le sumas los problemas económicos, hay muchas familias que están perdiendo sus empleos, hubo recortes en muchas empresas. Entonces toda esta serie de acontecimientos que están pasando también están impactando muy fuerte en el tema educativo. Ahora, lo que me parece fundamental, las clases presenciales son esenciales, especialmente para estudiantes que no cuentan con la infraestructura digital, y esto también logra una desigualdad educativa y seguramente vamos a tener un gran rezago educativo. Eso es. Juan, vamos contigo. Pues es que, ¿qué más podemos decir? Ya casi todos los estados, casi todos los municipios del estado ya están pasando por esta situación. Y si no me creen, revisemos uno por uno, del norte al sur, de los 18, todos yo creo que se salvan, ¿no? Entonces ya esa historia de que nada más en el centro no es cierto. Ya los 18 estados están, no, a lo mejor no en la medida que en el centro, pero ya todos están pasando por eso. Y no hay manera que se salven de esta paranoia. Y tú preguntabas por qué, si quieres ahorita le contesto por qué a la autoridad no se le cree. Ahorita regresando al corte contestaré. Pero mientras, yo sí repito, me voy a poner del lado de los padres de que creen los mitotes, que bueno, yo lo hago y háganlo así. ¿Qué es para ti un mitote? Si yo estoy viendo que hay balaceras en mi ciudad
y estoy viendo que la autoridad está tardando en detener eso y siguen extendiéndose, y si dicen las redes sociales, oye, ya se están trasladando a la zona donde tú vives, les creo. Primero creo y después averiguo. Eso es creer en el mitote, ¿no? Oye, que van para allá, está bien, les creo. Aunque no sea cierto. A ver, otra vez, prefiero creer el mitote bajo las circunstancias que estoy viendo a decir, no es cierto porque ninguna autoridad ha salido a decir que por ahí es. Yo prefiero 1000 veces eso. Creer una mentira, prefieres. No sé si sea mentira. En ese momento no lo sé. En ese momento no lo sé. Después ya veré. Y compartes. Y comparto. Un mensaje de ese tipo. Sí, claro. Sí, repito. Si no, yo pues veo... A ver, tú estás ahí entre... pues es que me vas a dejar explicar cómo es la situación. No, estamos en un diálogo. Por eso, es puedo explicar la lo que estás situación. diciendo. Ok. Sí. Si yo estoy viendo que en mi ciudad, a 30 kilómetros donde yo vivo, hay una balacera y me llega un audio, oye, se están trasladando a 30 kilómetros cerca de donde estás tú, número 1, primero creo que lo averiguo, y número 2, comparto con mi gente. Y ya. Armando, vamos un tipo. Depende de quién te mande el audio, Juan. Sí. Si es una persona de confianza tuya, Muy eso te importante voy a eso. creer, un familiar, ten cuidado, no mandes a tus niños. Pero si me llega por las redes sociales un recuadrito ahí con un texto, hey, aguas, ahí van para allá, voy a tratar de investigar y ver la situación. ¿Dónde está el hecho? ¿Mandarías a tu nieta? La gente, bueno, por supuesto, Juan, voy a investigar, por supuesto. Claro que salvaguardar la integridad de los niños es lo primero, estoy de acuerdo en eso contigo. Sí. Pero sí vamos a confiar absolutamente en las redes sociales, en lo que se dice, tantas cosas que se publican, que muchas son medias verdades, o algunas verdades, otras son completamente mentiras, que están influyendo para causar nada más terror, incertidumbre y miedo entre los padres de familia, y basta que se origine una balacera en una colonia popular para pensar en automático Para que darle toda la ciudad La está... oportunidad de Jesús aquí en el Viene, Sí, viene el Jesús. Poncha ya. Yo me lo pensaría 2 veces en compartirlo, sobre todo por lo que se representa, es decir, si tienes columna de opinión, si tienes un medio de comunicación en el cual participas y de pronto compartir una información, es que eres un referente, te guste o no. Entonces yo primero verificaría las cosas antes de compartirlas, y ese es mi particular punto de vista. Correcto. Cada quien... Regreso. Sí, estamos hablando de algo que creo que a todos nos interesa. ¿Qué hacemos con la información que recibimos a través de redes sociales? Armando decía algo que para mí me parece clave. Depende quién te está informando. Depende si es una persona seria, si la fuente de información es confiable, pues tomas una decisión con esa seguridad. Y también estoy de acuerdo en parte de lo que dice Juan, decía en el corte. Si estás escuchando que algo está sucediendo, pues primero tomas sus medidas de prevención y te quedas, no sales a esperar. Yo lo que hago tal vez es esperar a verificar, porque aquí en este caso estamos en un medio de comunicación que, como muchos medios, llegan a miles de personas. Entonces lo que informes tiene que estar verificado. El problema es, y ahorita nos quedamos con Araceli, ¿verdad? El problema que nosotros estamos enfrentando como periodistas es que no hay autoridades, ¿sí?, dispuestas a aclarar. En muchas ocasiones tampoco tienen la información inmediata. Entonces, en ese proceso de verificación, las redes sociales hacen su tarea. O sea, de todo sale ahí, ¿sí? Y entonces ahí es donde se empieza a generar ese miedo que todos tenemos, y además razones de sobra, para tomar las medidas siempre de precaución, ¿sí? Bueno, vamos a regresar, retomar aquí el tema, está interesante, sin duda hay varios comentarios, ahorita vamos con los comentarios. Araceli, vamos contigo. Uno de los aspectos que decía el reporte de riesgos globales que se iban a presentar de ya es el tema de la desinformación. Tú lo tocas en tu columna también, Víctor, de esta semana, y me parece que cuando hay vacíos de información es cuando surge sobre todo la psicosis, la crisis, y donde el tema de las redes sociales, eso de amanecer todos los días y primero checar cómo está el movimiento antes del clima, eso es una agenda rutinaria, y pues uno de los grandes vacíos es precisamente eso, la falta de información. Otro es falta de credibilidad y confianza en las autoridades de los 3 niveles, y también me parece algo fundamental el tema de capacitar al personal educativo en el manejo de crisis. Eso es fundamental y prioritario en el tema de la parte socioemocional, sobre todo la comunicación con los padres, porque ante una crisis, ante un trauma, como sucede a lo mejor en un sismo, no te repones de la noche a la mañana, de un día para otro. Si un día hubo caos, hubo muchos atentados por el tema de violencia, al día siguiente es normal
que las personas estén con un pánico, que los padres de familia quieran priorizar el tema de la vida de sus hijas y de sus hijos antes que el tema de la educación. Yo creo que aquí el gran reto es proteger la vida sin renunciar a la educación. Ese es el gran desafío fundamental, sobre todo en tiempos de inseguridad, de violencia y de incertidumbre. Bien, Juan, vamos contigo. La credibilidad se gana y el gobierno no la ha ganado. Tú ahorita preguntabas por qué la gente le cree más a redes sociales que el gobierno, porque el gobierno no se ha ganado la credibilidad. ¿Cuántos días, horas pasaron después los enfrentamientos de Escuinapa hasta Guasave en el lunes? ¿Cuánto tiempo pasó para que una autoridad, no sé si ya declaró, a lo mejor por ahí declaró a alguien, pero tardaron horas, si no es que días, en tratar de explicar lo que sucedió y no lo han explicado todavía? Entonces el gobierno no tiene credibilidad, la ha perdido totalmente a la hora de comunicar. Es más, ni siquiera comunica cosas que ni siquiera necesitan análisis. Balacera aquí, balacera acá, ni siquiera se animan a comunicar eso. Entonces ahorita en el corte teníamos un debate y que si yo comparto estas notas sin verificar, a ver, antes que cualquier cosa soy padre de familia, antes que comunicador, etcétera, soy padre de familia. Si en mi casa yo veo que hay una balacera a 30 kilómetros, razonablemente cerca, no en Escuinapa, no en Ahome, a 30 kilómetros de mi casa, 40 kilómetros, y la autoridad no dice nada, y en redes sociales me están diciendo que se está trasladando la violencia al lugar donde yo habito, no me voy a poner a averiguar, no voy a ponerme a decir, ¿quién dice? ¿Quién es la fuente? ¿Cómo le está? No, pero ahí sí ya lo verificaste tú. ¿Cómo? Dices que tú te enteraste Otra a vez. 30 metros de tu A ver, casa. si yo estoy viendo los videos, Sí. a ver, ahí se publican videos, es más, notas de medios de comunicación de línea directa. Hay balaceras aquí, ok, a 30 kilómetros. Y luego me llega un audio, se están trasladando de nadie, de X, de un desconocido, se está trasladando esa violencia acerca de tu casa. ¿Qué voy a hacer? No voy a mandar a mis hijos a la escuela, aunque claro. después sea mentira. De acuerdo contigo. No me importa. En esos casos estamos de acuerdo. A eso Bien. es a lo que me refiero. Bien. Primero voy a creer y Sí. después voy a averiguar. Pero no podemos generalizar, ¿no? Hay casos Ese es donde un sí. tema también. pues sí. No, y claro que lo voy a Sí. compartir con los vecinos y con mi... Tú- claro que lo tú- voy a Tú inmediatamente. eres libre de compartir lo que quieras. Efectivamente. Armando, vamos contigo. Bueno, ya vamos para 9 meses de violencia. El gobierno ha hecho, de alguna manera, ha instrumentado la vocería que está informando de los hechos. Desgraciadamente es cierto. Un día después. No, La pues, gente no ¿de les qué te cree. sirve eso? Digo, Pues no sirve. con todo O sea, respeto, o sea, con todo respeto, sí. no es la medida. Tenemos casi 9 meses. Yo creo que sí tenía el gobierno, tendría o tiene aún que instrumentar un mecanismo de información directa, inmediata, pronta, que le llegue a la gente a través de todos los medios que tú tengas, que ellos tengan a la mano, redes sociales, incluso noticieros como este y todos los que existen en Culiacán, aprovechar esas coyunturas creíbles para que de manera automática y simultánea informen de un hecho que esté ocurriendo. O sea, se dejan correr. Al siguiente día, pues ya se suscitó otro hecho y murió el de ayer, antier, y a la gente, por ejemplo, los padres de familia, pues no le interesa mucho ya en estos momentos que hayan detenido fulano y el nombrecito con la N de apellido, y no dicen nada mientras la Bien. zozobra está aquí A ver, presente, a ver, y lo que afecta a las escuelas. Sí, momento, nada más. Lo que hemos comentado ya en varias ocasiones, todavía C4 no ha logrado establecer alertas de seguridad para esta situación que estamos pasando. Así como se alerta de un hecho vial y te recomiendan tome ¿cómo se dice? Vialidades alternas porque está cerrado tal calle por un accidente. No están alertando de situaciones balaceras. ¿Tienen la información? Sí, tienen las cámaras, tienen la información. No lo están haciendo. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué. O no pueden, o no tienen la tecnología. No están aprovechando las redes sociales. De todos modos se sabe, se distorsiona la información. Seguimos esperando que C4 lance alertas de seguridad para decirle a la gente dónde está el riesgo. Nada más. Lo demás se irá aclarando en la medida que pasan los minutos o las horas. La gente quiere saber, lo hemos comentado aquí, Jesús, ya en varias ocasiones, dónde está el riesgo. Y si la autoridad lo sabe, ¿por qué no informa a través de redes sociales? Porque ahí está la batalla por la información, en las redes. No, en las conferencias de prensa está bien, se agradece porque se aclaran muchas cosas, se amplía la información. Yo sí creo que es importante que se den a conocer resultados de los operativos, por supuesto que lo es. Pero las alertas informativas son otra cosa, es dar la batalla en redes sociales y combatir la desinformación. Hay autoridades que sí son muy accesibles, pero hay otros que están muy cerrados, sobre todo la autoridad militar, no informa. Y el área de seguridad pública del Estado pues hace lo que puede. Y ahí sí, agradecemos porque nos confirman en muchas ocasiones fuentes
que pues nos permiten dar más o menos una idea. Sí, está pasando, sí se está pasando. Y nos hablan muchísimo todo el día. Oiga, la producción también recibe llamadas. Oiga, está pasando, pues estamos verificando. Y en la medida que se verifica, pues ya la gente tiene más o menos una idea más clara. Pero en redes sociales la tarea se hace a cada momento y ahí la batalla la estamos perdiendo todos, ¿eh? Jesús. Sí, es que creo que bien comentan en la mesa, la credibilidad se gana y en redes sociales, en particular en los grupos de WhatsApp, todos tenemos una prima alarmista que está mandando una serie de informaciones, mira lo que pasa, y te saturan pues ahí los chats familiares y todo, con información no verificada, pero uno entiende que es la prima, pues que es así, ¿no? Cuando llega la información de una fuente ni siquiera oficial, de una fuente de más respeto, de alguien que estuvo ahí, entonces sí, uno lo valora y lo comparte si es que así lo considera. Yo, en lo personal, no comparto nada que tenga que ver con asuntos de seguridad. En primera, porque no me corresponde, no soy una autoridad para hacerlo. Lo único que he compartido fue cuando me consta en una plaza en esta ciudad hubo un enfrentamiento, me tocó verlo. Estaba ahí en ese momento, ahí sí lo pude constatar. Hace poco te mandé un video, Víctor, de una columna de humo muy extensa que se estaba dando. Sí. Era una fábrica que se estaba quemando. Me consta, lo estoy viendo, se paró el tráfico y para evitar más, ahí sí lo puedes contestar. Estaba ahí, sí. Me consta, entonces sí lo comparto. No me consta, no soy una autoridad, no me corresponde. ¿Por qué? Porque entonces abono a una serie de situaciones que en su momento se aclararán. Y eso sí, muy importante. Si nos vamos por todo lo que han dicho, bueno, y es que a veces hasta los medios de comunicación han caído unas irresponsabilidades tremendas y de periodistas de fusta y fusta, ya de los consagrados, ¿eh? ¿Por qué? Porque en ese afán de vender la nota, de sentirte el que tienes la información de momento, publicas cosas en primera que no son verificadas y que, ¿sabes qué? Una desinformación dada en cierto contexto puede causar más caos incluso que un hecho que de violencia que sí. Se pudo quedar hasta ahí. Pues. Bien, estamos cerrando brevemente, nada más. Se requiere mucha autocrítica en los medios. Se han cometido muchos errores. Y lo hemos dicho aquí en varias ocasiones. Línea Directa, en estos temas de seguridad tan graves, no pretende ganar la nota. Pretende informarle con veracidad. Y si nos tardamos es porque estamos verificando la información. No nos interesa ganarle a nadie la primera o la primicia, la primera nota que se publica. No es la verdadera, digamos, intención del medio. Es informarle con la mayor veracidad posible, a la hora que se pueda, a la hora en que se tenga la información. Creo que es parte de la responsabilidad de los medios de comunicación. Hay quienes se manejan de otra manera y bueno, pues nuestros respetos, pero creo que es una responsabilidad que debemos de cumplir y en ese sentido pues no es fácil, no es fácil porque también nos equivocamos, pero en ese terreno de la seguridad creo que no se vale equivocarse tanto por ganar la nota. Creo, en mi opinión muy personal, fundamental esto porque es el respeto por los demás, por la vida de los demás. Cerramos, Araceli, vamos contigo. Bueno, pues ante el menor riesgo que exista por el tema de inseguridad, yo creo que ahí es decisión de los padres y de las madres, porque la vida es el bien más preciado, es lo que más valoramos en estas circunstancias y pues restaurar la confianza requiere comunicación consistente, la participación comunitaria, políticas basadas en evidencia para generar seguridad y educación y sobre todo pues que en la parte educativa, seguramente si se elabora este estudio serio, habrá que elaborar de ahí otras acciones como tutoría especializada. El tema del diagnóstico socioemocional me parece fundamental para alumnas y para alumnos, porque ya tenemos 8 meses del tema de violencia e inseguridad y cómo poder generar esta resiliencia en medio de la inseguridad. La verdad es que es muy triste escuchar a niñas y niños que te invitan a sus festivales y te dicen, va a ser temprano por el tema de que hay balaceras. Y ya los escuchas y esto no lo podemos normalizar. No son las condiciones que queremos para esta generación, que es el presente y no es el futuro. Entonces, es un trabajo en equipo, sociedad, autoridades y, por supuesto, en este caso, los padres de familia. Bien, cerramos, Juan. Informar es aceptar. Por eso a veces el gobierno no quiere informar porque es aceptar el problema y no quiere aceptarlo o quiere minimizarlo. Entonces, informar es aceptar. Por eso en estos momentos es una situación totalmente diferente a una vida normal y ordinaria. Estoy de acuerdo con Víctor cuando se tiene que verificar la información, pero una situación de guerra, en el momento donde te están balaceando, tú ves cerca de tu casa, más vale creerlo y después averiguar, porque no si es una situación. No, y repito, si yo sé o estoy consciente que hay algo cerca de mi casa, si vivo en Culiacán y están agarrándose a balazos en Abolato,
lo más probable es que también se pueda trasladar a Culiacán. Más vale creerlo y después averiguarlo. Como padre de familia, ya es otra, en otras circunstancias es otra cosa, como padre de familia. Y eso sí, la SEP que mantenga abiertas las escuelas, ya el padre decidirá si los lleva o no. Tenemos 9 meses con un trabajo de verificación en las notas de seguridad. 9 meses, un trabajo que muchos quizás no lo entiendan porque están lejos de la actividad periodística. 9 meses en las que no se puede dormir bien, en la que a veces se duermen 3 o 4 horas al día. Verificar la información implica mucho más trabajo, pero implica cumplir con una responsabilidad. Yo no comparto información que me llega así nada más de pronto, y como dice Armando, de una fuente, quién sabe qué será. No la comparto porque no le quiero hacer más daño de lo que ya existe con lo real a esta sociedad a la cual pertenecemos. Prefiero verificar, ¿sí? Y claro, tomar las medidas, porque pues hay que tomar las medidas. Armando, tú cierras. Estamos viviendo una pandemia de incertidumbre, de miedo, de terror, es la realidad. Y de desinformación. También, Víctor, es una pandemia de desinformación, aunque haya mucha información en las redes, creíble o no creíble, pero ante una balacera, un hecho delictivo, un asesinato, un crimen en una colonia popular, el miedo es el mismo en la zona sur o norte de la ciudad y el impacto es el mismo. Y la decisión de los padres de familia coincide. Las redes sociales, hay chat de madres y padres de familia donde están compartiendo también lo que está ocurriendo y diciendo, ¿vas a mandar a tu hija o no? ¿Lo mandamos o no? Hay balacera en la zona norte, pero en la zona sur permea igual el miedo. Nada más para acotar, pero ayer, ¿cómo explicas que en los Mochis, Guasave, no ha pasado nada? Nada. Y los que ayer dijeron que había grupos armados y que salió la autoridad a decir que no era cierto, hoy no dicen nada. Entonces, donde no sucede nada, ¿por qué vas a creer lo que te están diciendo? Claro, por supuesto, Víctor. Eso es lo que veo. Es lo que te digo. No es lo mismo el miedo permea a través de la red igual para lo que está ocurriendo. Sí. Pero donde sea que ocurra. Nos tenemos que ir, Jesús. Muy bien, no, hasta el señor Jameson le dice a Peter Parker, primero verifique, luego publicas, aunque seas Spider-Man. El hombre araña, sí. Bueno, nos vamos con esto. Gracias a todos. Gracias y gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Línea Directa presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.